40 años en este país no se hacían obras de ese calado, de ese nivel, pero sobre todo no solo son obras que tienen una dimensión, no solo en tamaño, en inversión, sino son obras que están concebidas, diseñadas para tener un efecto en mediano y largo plazo de generar y cambiar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Mi nombre es Héctor Balbuena Pavón, soy ingeniero civil, nací en Guerrero, soy originario del puerto de Acapulco, pero ya llevo muchos años radicando aquí en la Ciudad de México. Soy más defeño que acapulqueño, pero mi origen está allá en Guerrero, y pues me considero un militante activo de la Cuarta Transformación y simpatizante de este proceso. El ciudadano presidente, desde que inició su gobierno, se fijó 5 grandes megaproyectos. Estos 5 megaproyectos, el objetivo, tienen varios objetivos. Primero, generar las condiciones económicas y sociales en las partes geográficas donde se iban a desarrollar, de impulsar la economía, de cambiar las condiciones de vida de los habitantes de esas regiones. Y en conjunto, esos 5 megaproyectos, cuando ya estén operando, funcionando, tienen la finalidad última de establecer la plataforma de crecimiento económico y desarrollo de este país, es decir, de generar el piso firme para que este país crezca de una manera a niveles constantes, anuales, y donde se generen las condiciones sociales de estabilidad económica, social, política y cultural. Creo que esos son los objetivos últimos de esos 5 megaproyectos. ¿Cuáles son? El aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, que está desarrollando en Tabasco, el proyecto transísmico del corredor transísmico, el cuarto sería el Tren Maya, y el quinto es el Parque Ecológico Lago de Texcoco, donde se estaba construyendo originalmente el aeropuerto. Mencionamos esos 5 proyectos porque son los de mayor inversión y son los que generan no solo un impacto mediático, sino un impacto económico. Pero el gobierno está haciendo cientos de obras, está haciendo autopistas, carreteras, está haciendo presas, canales de riego. La SEDATU, como tú bien mencionas, tiene un programa de llevar a cabo obras de beneficio social en las 100 ciudades más importantes de este país. En las zonas de alta marginación de esas ciudades está llevando obras de impacto social. No se menciona mucho, quizás porque a lo mejor mediáticamente la gente no les da tanta importancia, pero también tiene su importancia porque hay sectores de la población en esas ciudades como Tijuana, como Acapulco, como Hermosillo. Las grandes ciudades siempre tienen su periferia, zonas marginadas, que no se habían atendido. Entonces, este gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, está implementando programas de beneficio social donde genera obras de alto impacto social, y son también miles de millones de pesos que se están invirtiendo. Sí, el gobierno de la República está invirtiendo en presas, está en canales de riego, es decir, es larga la lista que se está haciendo en el país. Sería bueno, yo creo, que alguna dependencia de comunicación social dijera, pues no solo estamos haciendo estos 5, estamos haciendo todas estas obras, porque todas esas obras están diseñadas, están concebidas para transformar en las zonas donde están desarrollando a la población, o sea, generar condiciones económicas de progreso. El corredor transísmico cruza o va a incidir en 80 municipios entre los estados de Veracruz y Oaxaca, en la parte más angosta del país, la cintura de México, que es el istmo de Tehuantepec. Por ahí va a cruzar esa vía, que ya existía desde la época de Porfirio Díaz, quiero señalarlo, solo que estaba abandonada o no se le daba el uso que se le pretende dar en este gobierno, una vía logística que impulse el comercio y sobre todo el comercio entre continentes y entre océanos. Es un proyecto interesante porque esas 80 municipios, en la mayoría
en un 90% son comunidades indígenas, muy pobres históricamente, abandonadas, y ese proyecto les va a cambiar la vida, van a generar las condiciones de progreso económico, de estabilidad, para que la gente que normalmente emigraba al norte del país o a Estados Unidos ya no emigre. Se generan las condiciones de la gente se arraigue a su tierra, a su lugar de origen, y eso obviamente le va a dar otro rostro a esa región. Ese proyecto para mí no se ha informado en la cantidad y en la especificidad a la población, porque ese proyecto le va a cambiar el rostro al sureste de México, al sureste, porque cuando ya esté en operación, las compañías navieras, por darte un dato, no van a irse hasta el canal de Panamá, van a bajar su mercancía en contenedores en Coatzacoalcos o en Salina Cruz, puertos que se están modernizando, actualizando, y de ahí por vía de ferrocarril, un ferrocarril de 320 kilómetros, en 4 horas esa mercancía la vas a pasar del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Es un proyecto que creo que cuando ya está en operación, en 5 o 10 años, realmente creo que su impacto en términos no solo económicos, sociales, va a darle la vuelta a esos estados. El crecimiento durante 40 años en la época neoliberal se inducía hacia el centro, bajío y norte del país. El sur, sureste estaba olvidado. Es más, escuchemos a políticos de la derecha, no quiero nombrar el nombre porque le voy a dar publicidad, que se expresan mal de la gente del sureste, que los catalogan de flojos, ¿no? A los oaxaqueños, a los chiapanecos. Un diputado federal por el distrito 23 de Coyoacán, se llama Gabriel, hasta ahí les dejo. Ese desarrollo que se mandaba hacia el norte durante 40 años estuvo abandonado toda esa región. Entonces, este gobierno entiende que hay varios Méxicos en términos económicos. No puede haber un México avanzado, un México con crecimiento económico y un México sin crecimiento y prácticamente en el abandono. Entonces, también eso es otro factor que el gobierno ha tomado en cuenta para invertir en esa zona del país. Está la refinería en Tabasco, el corredor transísmico Oaxaca-Veracruz, está el Tren Maya, que abarca 5 estados, y muchas obras que el gobierno federal está haciendo: el nuevo aeropuerto de Tulum, la modernización del aeropuerto de Cancún, la vía de ferrocarril que va a comunicar Ixtepec con Tapachula, etcétera, etcétera. Mucha obra que se va a hacer en esa zona con el objetivo de sacarla adelante, de emparejar, que no haya Méxicos diferentes. Como ingeniero, recuerdo que era mi primer año de estudiante con el sismo del 85. Estaba estudiando el primer año de ingeniería aquí en el Politécnico y me tocó el sismo del 85, y recuerdo que caminé estas calles de la Doctores tomando fotos, y mi impacto, pues tendría yo creo 18 años, fue muy fuerte porque había edificios que parecía que fueron arrancados de raíz aquí en esta zona de Vértiz, de la calle Vértiz, y yo recuerdo que eso a mí me generó un impacto muy fuerte del sismo. Y cuando me dedico en el aspecto profesional a construir viviendas, yo fui gerente de una de las empresas más grandes que construía vivienda en la década de los 90, y construíamos viviendas en todo el país, vivienda intersocial, medio, residencial. En mi tierra, en Acapulco, hice muchas viviendas de todos los tipos, y me dio mucha experiencia desde el punto de vista técnico de cómo construir viviendas de manera masiva. Cuando viene el sismo de 2017 aquí, pues una de las medidas que luego me invitaron fue a revisar las viviendas como perito de ingeniería. Empecé a revisar muchas viviendas, muchos edificios, muchas unidades habitacionales. 3 meses básicamente me bloqueé a revisar viviendas, edificios. Y la experiencia que yo tengo, que a diferencia del sismo del 85, que fue una tragedia por el daño que hizo, sirvió para corregir las normas constructivas y los procedimientos constructivos para construir vivienda, de tal manera que cuando este sismo del 2017, los dos, sí hicieron daño, pero no fue de la dimensión
porque ya se habían ajustado las normas de construcción. Había edificios nuevos, de reciente construcción, que, como te explicabas, que habían tenido tantos daños estructurales con respecto a edificios más antiguos. Bueno, pues es que ahí también encontrábamos la pandemia de la corrupción, o sea, edificios o obras que se construían sin cumplir los requerimientos y las especificaciones técnicas. O sea, había mucha corrupción. Eso también quedó en evidencia. Entonces, pues yo, eso me sirvió también para tener contacto con la gente, con la población. Conocí mucha gente y la gente también me conoció. Entonces, creo que nos sirvió a ambos. Yo soy originario, nací en un pueblo en la Costa Chica, Guerrero, Copala, un pueblito pequeño. Mi padre era oficial de la Marina y tenía su base en Acapulco. Entonces, a los 3 años, yo soy el mayor de 5 hermanos, nos lleva a vivir a Acapulco y ahí crecí hasta los 17 años, que fue cuando me vengo a estudiar aquí a la Ciudad de México, ingeniería. En Guerrero, en esa época, los 70s, estábamos viviendo lo que era la guerra sucia, la guerra de exterminio a los residuos de la guerrilla de Lucio y Genaro. En Acapulco pues eran constantes las manifestaciones, los mítines y la violencia urbana que se generaba, y también era evidente la represión de los órganos del Estado en contra de los jóvenes estudiantes y de los activistas militantes de izquierda. Era desaparecer todo rasgo de izquierda en ese tiempo en Guerrero, principalmente en Acapulco. Yo viví, tuve experiencias pues muy fuertes que también generaron en mí la conciencia de qué era lo que estaba pasando. Entonces yo a los 14, 15 años empecé a participar con jóvenes de mi barrio, de mi colonia, en temas políticos. Recuerdo que lo que me daban de domingo me lo chutaba comprar El Proceso. Me volví un fiel lector en aquel tiempo del Proceso, cuando El Proceso era de Julio Scherer, ¿no? Entonces llego aquí a la Ciudad de México en 1985, 84 y empiezo a participar como estudiante. Fui líder estudiantil, consejero estudiantil, y me involucré mucho en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 como estudiante, como líder estudiantil, pero nunca militando en un partido, es decir, siempre como activista o simpatizante de los movimientos de izquierda, por mi origen, por la zona donde yo venía en Guerrero. En Guerrero es izquierda siempre, ¿no? Entonces, no había yo afiliado en ningún partido político. Me generaban muchas dudas, aunque yo siempre he votado por la izquierda, siempre, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta la fecha. Y decido participar en 2016, afiliarme al Movimiento de Regeneración Nacional ya como militante. Es ahí, en Coyoacán, donde yo radico, empiezo a participar en el comité distrital de Coyoacán con los compañeros. Hay muchos compañeros valiosos ahí en Coyoacán, muchos intelectuales, académicos, y empiezo a participar en lo que pues, yo puedo ayudar, en el tema de la vivienda, haciendo programas y talleres de sustentabilidad, estableciendo un programa que yo incluso implementé un manualito ahí que se llama Huertos Urbanos, ¿no? Todo enfocado a la sustentabilidad, que son temas que a mí me gustan y sobre todo creo que pueden generar un cierto impacto en la población. Ahí empecé trabajando, y pues cuando viene lo del sismo en 2017, pues me invitaron a ayudar el partido a servir a la gente en esos temas difíciles. Y continuó en participación en 2018, cuando se da la consulta que el ciudadano presidente electo en ese tiempo convoca para cancelar o no el aeropuerto que se estaba llevando a cabo en Texcoco. Entonces, pues es un tema que yo pues conozco y me dediqué a dar conferencias, charlas a comités estatales, distritales, en universidades públicas, privadas, a vecinos, explicarles qué era lo que estaba pasando, por qué no debía seguirse el aeropuerto. Y eso es lo que he venido haciendo, digamos, dentro del movimiento. Participo en otros círculos que me invitan a dar charlas, conferencias, entrevistas, y lo hago con mucho gusto.